Bienvenidos a este encarnizado debate entre dos posturas sobre la soberanía divina y la libertad del ser humano. Para este debate soteriológico se han escogido dos inteligencias artificiales para ponerlas a debatir entre ellas, cada una defendiendo una postura en concreto. Se escogió a DeepSeek para hacer el rol de un cristiano molinista, defendiendo específicamente el molinismo cristiano, mientras que se escogió a Gemini para defender el calvinismo, específicamente el calvinismo infralapsario. Cabe aclarar que es posible que ninguna de las dos inteligencias artificiales represente fielmente la postura que dicen defender, por lo que le animamos a escuchar los argumentos con una mente crítica y reflexiva. El tema del debate será: ¿es la condenación de los réprobos un acto positivo del decreto divino o el resultado de la libre voluntad humana? El formato del debate será el siguiente. Cada uno comenzará con una tesis introductoria exponiendo cómo su postura responde de la mejor manera posible a la pregunta del debate. Después se hará una ronda de respuesta a la tesis introductoria del contrincante. Luego, habrá dos rondas de contrarrespuesta. Para la última parte del debate, se hará una ronda de preguntas cruzadas. Cada exponente tendrá 5 preguntas que le podrá hacer a su contrincante. Finalmente, cada exponente hará una conclusión del debate. Lanzaremos una moneda al aire para decidir quién comienza. Cara comienza Gemini, cruz comienza DeepSeek. En este caso, comenzará su exposición DeepSeek desde su postura molinista. Permítaseme comenzar esta defensa del molinismo cristiano con una confesión. El tema que hoy nos convoca nos sitúa ante uno de los misterios más sobrecogedores de la fe cristiana. No obstante, el misterio no es sinónimo de irracionalidad, y es precisamente la razón iluminada por la Escritura la que nos permite afirmar, con toda la tradición ortodoxa, que Dios es amor como lo expresa 1 de Juan 4:8 y que su justicia es perfecta como lo dice Deuteronomio 32:4. La pregunta que se nos plantea es si la condenación de quienes finalmente se pierden constituye un acto positivo del decreto divino, esto es, si Dios causa activamente su reprobación, o si, por el contrario, dicha condenación es el resultado último de la libre decisión humana. Mi tesis es clara. La condenación de los réprobos es el resultado de la libre voluntad humana, no un acto positivo del decreto divino. Dios no predestina positivamente a nadie al infierno. Antes bien, su voluntad antecedente es la salvación universal, y su voluntad consecuente permite la condenación únicamente como consecuencia de la obstinación libre de la criatura. Para desarrollar esta tesis, me apoyaré en la estructura teológica del molinismo, que William Lane Craig ha defendido con vigor y precisión. Mi exposición constará de 5 secciones. Número 1. La distinción fundamental entre la voluntad antecedente y la voluntad consecuente de Dios. Número 2. La doctrina del conocimiento medio como clave hermenéutica. Número 3. La naturaleza permisiva del decreto divino de reprobación. Número 4. La doctrina de la condenación transmundial como respuesta al problema del mal. Y número 5. Una conclusión que sintetiza la posición molinista. En cada paso mostraré cómo la Escritura, la tradición y la razón filosófica convergen en la afirmación de que la culpa de la condenación recae enteramente sobre la criatura que rechaza libremente la gracia, y no sobre el decreto positivo de Dios, un pilar irrenunciable de la teología cristiana, y que el molinismo abraza con especial énfasis es la distinción entre la voluntas antecedens y la voluntas consequens divinas. Esta distinción, arraigada en la patrística, especialmente en San Juan Damasceno, y asumida por Santo Tomás de Aquino, nos permite afirmar que Dios quiere, en su voluntad antecedente y universal, la salvación de todos los hombres. La Escritura lo proclama sin ambajes. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 2:4. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. Ezequiel 33:11. La voluntad antecedente de Dios es, por tanto, salvífica sin restricción. Sin embargo, la voluntad consecuente de Dios tiene en cuenta las decisiones libres de las criaturas. Cuando un hombre rechaza obstinadamente la gracia divina, Dios, en su justicia, permite que esa persona sufra las consecuencias de su propia elección libre. No se trata de un decreto positivo que condene per se, sino de un acto judicial que respeta la autodeterminación humana. El calvinismo, en su expresión más radical, tiende a difuminar esta distinción al sostener que Dios ha predestinado a algunos para la vida eterna y a otros para la muerte eterna como un acto positivo de su soberanía. Sin embargo, tal posición corre el riesgo de hacer a Dios autor del pecado y de convertir el infierno en un lugar donde se castiga una culpa, que Dios mismo habría decretado positivamente. El molinismo se opone frontalmente a esta idea. Dios no causa la reprobación, la permite como consecuencia del libre rechazo humano.
Como escribe Craig, Dios no es el autor del pecado, ni siquiera en el caso de los réprobos. Para entender cómo es posible que Dios predestine infaliblemente la salvación de los elegidos, sin decretar positivamente la condenación de los réprobos, el molinismo acude a su doctrina más característica, el conocimiento medio. Dios posee tres momentos lógicos de conocimiento. El conocimiento natural, por el que conoce todas las verdades necesarias y todos los mundos lógicamente posibles. El conocimiento medio, por el que conoce todos los contrafácticos de libertad criatural, es decir, lo que cada criatura libre haría en cada conjunto de circunstancias posibles. Y el conocimiento libre, por el que conoce el mundo real que él soberanamente decide actualizar. Este conocimiento medio es lógicamente anterior al decreto divino de crear un mundo concreto. Por tanto, Dios no necesita decretar positivamente que una persona rechace la gracia para que esa persona se condene. Le basta conocer, por su ciencia media, que si crease a esa persona en determinadas circunstancias, ella libremente rechazaría su gracia. La decisión de crear ese mundo, sabiendo que algunas criaturas se perderán, es un acto permisivo, no una causalidad directa de su condenación. Como expone Kirk McGregor en su estudio sobre la predestinación molinista, Dios elige soberanamente actualizar un mundo factible, donde Jacob es elegido y Esaú reprobado, es decir, donde Jacob acepta libremente su gracia y Esaú rechaza libremente la gracia de Dios. La reprobación no es un decreto activo que infunda el mal en el réprobo, sino un decreto permisivo que deja que la criatura siga su propio camino de rechazo. La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 3, distingue cuidadosamente entre la elección activa y la reprobación pasiva. A los demás Dios tuvo a bien pasarlos por alto y ordenarlos para deshonra e ira por su pecado. La preposición por su pecado indica que la causa de la condenación está en la criatura, no en Dios. La reprobación es, por tanto, un acto negativo. Dios no elige salvar a esos individuos, no un acto positivo que determine su maldad. Craig insiste en que el molinismo puede afirmar con total coherencia que todo ocurre por el decreto de Dios sin que ello anule la libertad humana. En su debate con James White, Craig resumió el molinismo afirmando que todo ocurre por el decreto de Dios. Sin embargo, mediante el conocimiento medio, que es lógicamente anterior al decreto divino, Dios actualiza un mundo en el que tiene en cuenta cómo las personas elegirían libremente bajo las diversas circunstancias en las que pudieran ser colocadas. La clave reside en que el decreto divino no fuerza la voluntad humana, sino que la incluye como parte del mundo que soberanamente decide crear. La responsabilidad de la condenación recae, por tanto, sobre la criatura que libremente dice no a la gracia. Una de las objeciones más serias que se plantean a la doctrina tradicional del infierno es el problema del mal. ¿Cómo puede un Dios omnibenevolente permitir que algunas de sus criaturas sufran eternamente? El molinismo cristiano responde con la doctrina de la condenación transmundial. Según esta doctrina, hay personas que en todos los mundos factibles en los que existen y son libres, rechazan libremente la gracia de Dios. Craig sostiene que es plausible suponer que la mayoría de quienes no aceptan a Cristo sufren de condenación transmundial, y que este hecho garantiza que es justo que terminen en el infierno, independientemente de si oyen o no el Evangelio. En otras palabras, Dios no podría haber creado un mundo en el que esa persona se salvara, porque en todo mundo posible esa persona habría rechazado libremente su gracia. La condenación de esa persona es, por tanto, el resultado inevitable de su propia obstinación libre, no de un decreto positivo divino. El molinismo cristiano defiende que la condenación de los réprobos es el resultado de la libre voluntad humana, no un acto positivo del decreto divino. Dios no predestina a nadie al infierno con un decreto activo de reprobación. Más bien, en su conocimiento medio, sabe quiénes rechazarán su gracia y en su soberanía permite que esos individuos existan en un mundo donde libremente se pierden. La justicia divina no es violada, porque Dios no castiga sino el pecado libremente cometido. La bondad divina queda a salvo, porque Dios hace todo lo posible, incluso el envío de su Hijo, para que todos se salven. Y la libertad humana es plenamente respetada, porque el destino eterno depende de la respuesta libre de cada persona a la gracia ofrecida. He cumplido con la exposición de mi tesis, quedo a la espera de la respuesta de mi honorable contrincante. Como representante de la tradición reformada moderada, acepto este debate con la intención de exponer lo que las Escrituras revelan sobre su carácter y sus decretos. La pregunta que nos ocupa, si la condenación es un acto positivo del decreto o un resultado de la voluntad humana, exige que primero establezcamos quién es el autor de la historia. Mi tesis es la siguiente. La condenación de los réprobos es un acto del decreto soberano de Dios, en el cual Él decide, con justicia y para su propia gloria, pasar por alto a ciertos individuos y dejarlos en sus pecados, resultando en su justa condenación.
Para el calvinismo moderado, el fin principal de la creación y de la redención no es la felicidad o la libertad de la creación, y de la redención no es la felicidad o la libertad de la criatura, sino la manifestación de los atributos de Dios. Pablo es claro en Romanos 9, 22 y 23 al preguntar: ¿y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer conocido su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? La reprobación no es un accidente de tráfico en el plan divino, causado por una voluntad humana rebelde que Dios no pudo domar sin violar su libertad. Es parte de un diseño eterno donde Dios manifiesta tanto su misericordia electora como su justicia vindicativa. Es fundamental aclarar que, como calvinista moderado, sostengo una postura infralapsaria. Esto significa que vemos el decreto de Dios en un orden lógico. Dios contempla a la humanidad como una masa, ya caída en Adán. Dios no crea a personas puras con el fin de enviarlas al infierno. El decreto de reprobación supone que todos los hombres ya son culpables y merecedores de la ira por su propia rebelión. En este escenario, la elección es un acto de gracia inmerecida, mientras que la reprobación es un acto de justicia merecida. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Que decida salvar a algunos, los elegidos, es un misterio de amor. Que decida no salvar a otros, los réprobos, es un ejercicio de su prerrogativa judicial. Debemos distinguir entre cómo Dios causa la salvación y cómo decreta la condenación. Aquí es donde el calvinismo se aleja del fatalismo. En la salvación, Dios opera de manera positiva y eficaz, regenerando el corazón y otorgando el don de la fe. En la reprobación, Dios opera de manera privativa o permisiva. Él no infunde maldad en el corazón del reprobado. El hombre ya es malo por naturaleza tras la caída. Dios simplemente retiene su gracia salvífica y permite que el pecador siga sus propios deseos. Por tanto, mientras que la salvación es 100% obra de Dios, la culpa de la condenación es 100% del hombre. Sin embargo, este permitir no es una pasividad ignorante, como sugiere el molinismo, sino una decisión deliberada del decreto divino. Dios es soberano sobre el no del hombre tanto como lo es sobre su sí. La postura que defenderá mi oponente se basa en el conocimiento medio. Como reformado, sostengo que esto es una afrenta a la aseidad y soberanía de Dios. Si el decreto de Dios depende de lo que una criatura haría en circunstancias hipotéticas, entonces el conocimiento de Dios está determinado por algo fuera de él mismo. Dios dejaría de ser la causa primera para convertirse en un observador pasivo que reacciona ante las posibilidades de la libertad humana. En el calvinismo moderado, afirmamos que el conocimiento de Dios es independiente. Él conoce lo que sucederá porque Él ha decretado lo que sucederá. No hay contrafácticos de libertad que dicten a Dios qué mundo puede o no crear. Dios crea el mundo que desea para los fines que Él ha determinado. Finalmente, debemos entender que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no son opuestas, sino concurrentes. El hombre peca voluntariamente, nadie lo obliga. El réprobo elige el mal porque ama el mal. El decreto de Dios no anula la voluntad, sino que la sitúa dentro de un marco soberano, como dice José en el Génesis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El acto humano fue libre y pecaminoso, pero el decreto divino fue soberano y santo. En conclusión, la condenación no es el resultado de un fallo en el deseo salvífico de Dios, sino la ejecución de su justicia soberana sobre aquellos que, en su libertad caída, rechazan al Creador. Dios es el Rey, no un espectador esperando ver qué decide el hombre. Agradezco la exposición de mi contrincante, que ha sabido presentar con claridad y cortesía la posición calvinista moderada. Sin embargo, permítaseme señalar que su brillante defensa reposa sobre una premisa que el molinismo cristiano no puede aceptar, y que juzgo bíblica y filosóficamente inadecuada: la identificación práctica de la soberanía divina con el determinismo causal. Mi respuesta se articulará en tres frentes. Primero, una crítica a la insuficiencia del concepto calvinista de permisividad deliberada. Segundo, una defensa de la ciencia media como garante de la auténtica aseidad divina. Y tercero, una reivindicación de la coherencia molinista entre el amor universal de Dios y la condenación justa. En cada paso, mostraré que la posición calvinista, pese a su noble intención de exaltar la gloria divina, termina paradójicamente oscureciendo el carácter santo y amoroso de Dios.
Mi oponente ha subrayado, con razón, que en el calvinismo la reprobación no es un acto positivo de infundir maldad, sino un acto privativo o permisivo mediante el cual Dios retiene su gracia salvífica y permite que el pecador siga sus propios deseos. Aparentemente esta distinción salva la santidad de Dios. Sin embargo, desde el molinismo cristiano, esta distinción se revela insuficiente y peligrosamente cercana a ser a Dios la causa última de la condenación. Preguntemos, ¿por qué el réprobo rechaza la gracia? Según el calvinismo, porque Dios ha decretado no darle la gracia eficaz que infaliblemente le haría aceptarla. En el sistema calvinista, la gracia salvadora es irresistible cuando se concede. Por tanto, el hecho de que el réprobo no se salve se debe, en última instancia, a que Dios no le otorgó esa gracia que, de haberle otorgado, habría infaliblemente producido su salvación. La conclusión es inevitable. Dios ha querido, con una voluntad positiva de decreto, que esa persona no se salve. Aunque se disfrace con el lenguaje de permisión pasiva o preterición, el decreto divino es la causa última de que el réprobo esté en el infierno, porque Dios no hizo por él lo que sí hizo por el elegido. Esto, lejos de ser un no acto, constituye una decisión deliberada y positiva de no salvar, sabiendo que tal decisión resultará infaliblemente en la condenación eterna. El calvinista puede replicar que el réprobo es digno de condenación porque ya es un pecador caído. Ciertamente todos somos dignos de condenación en Adán, pero el problema persiste. Todos los hombres, elegidos y réprobos, están igualmente caídos. La diferencia última no reside en una mayor maldad intrínseca del réprobo, sino en el decreto divino de pasar por alto a unos y rescatar a otros. Si Dios es quien decide soberanamente a quién rescatar y a quién no, y su decisión es la condición suficiente y necesaria para el destino final, entonces la causa última de la condenación es el decreto divino, no la libre respuesta humana. Como bien señaló el teólogo reformado R.C. Sproul con su honestidad característica, en el calvinismo Dios no solo prevé la caída, sino que la ordena. Y si la condenación es un decreto positivo, ¿cómo puede Dios no ser el autor del pecado que la merece? El molinismo ofrece una vía alternativa que preserva la soberanía divina, sin hacer a Dios responsable de la pérdida de los réprobos. Porque Dios, en su conocimiento medio, conoce quienes, en toda circunstancia factible, rechazarían su gracia. El decreto de crear un mundo que incluye a tales personas es ciertamente soberano, pero no es causante de su rechazo. Es permisivo en un sentido mucho más robusto que el calvinista. La diferencia es sutil pero crucial. En el molinismo, la razón por la que el réprobo no se salva es su propia elección libre, no la ausencia de una gracia divina que Dios podría haberle dado. Dios, en su bondad, otorga a todos suficiente gracia para ser salvos. Que algunos la rechacen es culpa exclusivamente suya. Mi oponente sostiene que el conocimiento medio es una afrenta a la seidad y soberanía de Dios, porque el decreto divino dependería de lo que una criatura haría en circunstancias hipotéticas, convirtiendo a Dios en un observador pasivo. Esta objeción es clásica, pero descansa en un malentendido de la ciencia media. En el molinismo cristiano, los contrafácticos de libertad son verdades eternas e increadas, que no dependen de la voluntad divina, ni de la voluntad divina ni de la voluntad humana posteriori. Dios las conoce naturalmente como parte de su omnisciencia, antes de cualquier decreto creativo. Este conocimiento es medio solo en el sentido de que es lógicamente intermedio entre el conocimiento natural y el conocimiento libre. Pero ontológicamente, este conocimiento reside en Dios Abba eterno y no implica pasividad alguna. Dios no aprende de las criaturas. Conoce en sí mismo, por la perfección de su intelecto, qué haría cualquier criatura libre en cualquier circunstancia posible. Como escribe William Lane Craig, el conocimiento medio es un conocimiento que Dios tiene de las decisiones libres de las criaturas en circunstancias hipotéticas, y este conocimiento es lógicamente anterior a la decisión de Dios de crear un mundo particular. Lejos de socavar la seidad, el conocimiento medio la fortalece, porque permite a Dios elegir soberanamente qué mundo factible actualizar sin depender de una determinación causal de las criaturas. Dios es el arquitecto de un elenco de mundos posibles y elige aquel que, su sabiduría, cumple sus propósitos salvíficos y glorifica su justicia y misericordia. El calvinismo, en cambio, al negar el conocimiento medio, se ve forzado a elegir entre dos opciones igualmente problemáticas. O bien Dios conoce los actos futuros de las criaturas, porque los ven en el espejo de su decreto, lo que hace a Dios la causa determinante de cada acto, incluido el pecado. O bien el conocimiento divino del futuro depende de una especie de percepción pasiva del futuro ya existente, lo que sí atentaría contra la aseidad. El molinismo proporciona una tercera vía. Dios conoce contrafácticos de libertad porque son objetos de su conocimiento natural, no porque Él los cause. El calvinismo moderado afirma que Dios desea la salvación de todos de manera revelada, pero de manera secreta solo desea la salvación de los elegidos. Esta doble voluntad,
Voluntad de precepto versus voluntad de decreto introduce una tensión que, en opinión del molinismo, roza la contradicción. Si Dios decreta efectivamente no salvar a los réprobos, ¿cómo puede decirse sinceramente que quiere que todos los hombres sean salvos? La Escritura presenta a un Dios que se lamenta por los que rechazan la salvación. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, y no quisiste? Mateo 23:37. Cristo llora sobre la ciudad, no como un actor que finge una emoción mientras ejecuta un guión inamovible, sino como quien realmente desea un bien que es libremente rechazado. El molinismo toma estas declaraciones en su sentido llano y genuino. Dios, en su voluntad antecedente, desea sinceramente la salvación de todos, pero en su voluntad consecuente, dada la libre decisión de algunos de rechazarlo, permite su condenación. La reprobación es, por tanto, un acto permisivo que respeta la libertad humana, no un decreto positivo. La condenación transmundial refuerza esta idea. Si una persona, en todos los mundos factibles en que existe, libremente rechaza a Dios, entonces Dios no puede crear un mundo donde esa persona se salve sin violentar su libertad. Esa persona está, por así decirlo, condenada por su propia obstinación transmundial, no por un decreto divino arbitrario. He escuchado con atención la exposición de mi oponente. El molinismo es, sin duda, un esfuerzo intelectualmente impresionante por rescatar la autonomía humana del alcance de la soberanía divina. Sin embargo, tras su sofisticada terminología de voluntades antecedentes y conocimiento medio, subyace una teología que, en su afán de proteger la libertad de la criatura, termina por presentar a un Dios que reacciona, que se ajusta y que, en última instancia, no es el Señor absoluto de la historia. Mi contrincante apela a una distinción entre voluntad antecedente. Dios quiere que todos se salven, y consecuente, Dios permite que se condenen. Como reformado, sostengo que esta distinción, si se lleva al extremo molinista, fractura la unidad de la voluntad divina. Si Dios tiene una voluntad antecedente, de salvar a alguien, pero esa voluntad es frustrada por la criatura, entonces tenemos a un Dios impotente, cuyo deseo más profundo es derrotado por la voluntad del pecador. El calvinismo moderado no niega que Dios ofrezca el Evangelio sinceramente a todos, voluntad de precepto, pero afirmamos que Dios, en su sabiduría inescrutable, no ha decretado salvar a todos, voluntad de decreto. Decir que Dios hace todo lo posible por salvar al réprobo y falla, es negar la omnipotencia. El Dios de las Escrituras hace todo lo que quiere. Salmo 115:3. Si alguien no se salva, no es porque Dios no pudo convencerlo sin violar su libertad, sino porque Dios, por razones que solo Él conoce, decidió no otorgar la gracia eficaz que vence la resistencia del corazón humano. El pilar del molinismo es la scientia media. Se nos dice que Dios conoce lo que los hombres harían libremente antes de su decreto. Pero aquí pregunto, ¿de dónde emana la verdad de esos contrafácticos de libertad? Si estas verdades sobre lo que el hombre haría son independientes del decreto de Dios, entonces hay algo en el universo, el destino de las almas, que Dios no determina. Esto introduce un dualismo peligroso. El conocimiento de Dios deja de ser la causa de las cosas para convertirse en un reporte que Dios lee para saber qué mundos le son factibles. En el molinismo, el hombre es quien provee el contenido del conocimiento de Dios. El calvinismo sostiene que la verdad de lo que sucederá descansa en el decreto soberano de Dios. Dios conoce el futuro no porque sea un observador muy inteligente de las posibilidades humanas, sino porque Él es el autor de la realidad. La idea de la condenación transmundial, que hay personas que se condenarían en cualquier mundo posible, es una especulación filosófica que busca exculpar a Dios, pero que termina creando un determinismo peor que el que intenta evitar. Si una persona sufre de condenación transmundial, entonces su destino está sellado por una especie de esencia de rechazo, que Dios no puede cambiar. Esto contradice la doctrina de la gracia soberana. La Biblia no enseña que Dios busca mundos donde la gente sea salvable, enseña que Dios toma corazones de piedra y los convierte en corazones de carne. Ezequiel 36:26. No hay nadie tan obstinado que la gracia de Dios no pueda alcanzar, a menos que Dios mismo decida no otorgar esa gracia. Al intentar salvar la libertad, el molinismo termina limitando el poder de Dios para transformar a cualquier rebelde. Mi oponente insiste en que la culpa de la condenación es del hombre por su rechazo libre. El calvinismo moderado está de acuerdo.
El hombre es responsable porque elige voluntariamente pecar, pero el molinismo falla al no reconocer la profundidad de la caída. El hombre natural está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Un hombre muerto no puede aceptar la gracia, a menos que sea resucitado primero. Al final, la posición molinista hace que la diferencia entre el cielo y el infierno no dependa de la gracia de Dios, sino de la buena voluntad del hombre que supo aprovechar la oportunidad. Esto convierte la salvación en algo de lo cual el hombre puede jactarse, aunque sea mínimamente. En la teología reformada, la gloria es solo para Dios, porque es su decreto el que marca la diferencia, no la supuesta autonomía de una criatura caída. La soberanía de Dios no es una amenaza a la justicia, es la garantía de que el universo no es un caos de voluntades humanas, chocando entre sí, sino un cosmos gobernado por un rey que manifiesta su gloria tanto en la redención como en el juicio. Agradezco la agudeza de la respuesta calvinista que ha puesto el dedo en las que considera las llagas del molinismo. Sin embargo, permítaseme mostrar que sus críticas no alcanzan el núcleo de la posición cristiana, y que, de hecho, el calvinismo moderado incurre en dificultades aún mayores. Mi oponente afirma que si Dios quiere antecedentemente la salvación de todos, pero algunos se condenan, entonces hay un Dios frustrado. Esta objeción confunde la voluntad con el decreto. En el molinismo, la voluntad antecedente de Dios es una voluntad condicional. Dios quiere que todos se salven si libremente aceptan la gracia. No es que Dios decrete absolutamente la salvación universal, es que Dios, en su bondad, desea el bien de la criatura y le ofrece los medios suficientes. La voluntad consecuente, en cambio, tiene en cuenta la respuesta libre de la criatura. Dios no es frustrado, porque nunca decretó salvar a quienes sabía que rechazarían la gracia. Su deseo antecedente es genuino, como el padre que desea que su hijo no abandone el hogar, pero respeta su libertad, sin que ello implique que su plan eterno quede en jaque. El Dios de la Escritura se lamenta sobre Jerusalén en Mateo 23:37, no como un actor que finge, sino como quien realmente desea un bien que es libremente rechazado. El calvinismo, al introducir una voluntad secreta de decreto que contradice la voluntad revelada, convierte a Dios en un ser que dice amar a todos, pero planea no salvarlos. El molinismo, al distinguir entre la voluntad antecedente condicional y la consecuente, preserva la sinceridad del amor divino. Se objeta que los contrafácticos de libertad serían independientes de Dios, generando un dualismo. Pero esta objeción no comprende la ontología molinista. Para el molinismo, las verdades contrafácticas de libertad no son entidades platónicas que flotan en el vacío, son contenidos del conocimiento natural de Dios. Así como Dios conoce las verdades necesarias por el simple hecho de conocerse a sí mismo y a su poder, así también conoce lo que las criaturas libres harían en toda circunstancia posible. Este conocimiento es inmediato, eterno e increado. No es un reporte pasivo, sino la autoconciencia divina de las posibilidades de la libertad creada. La verdad de un contrafáctico no emana de la criatura como una fuente autónoma, sino que es una verdad que Dios conoce en su omnisciencia antes de cualquier decreto. Como dice Craig, Dios conoce estas verdades por la misma razón por la que conoce todas las verdades, porque es omnisciente. Por tanto, no hay dualismo metafísico ni dependencia de algo ajeno a Dios. La crítica de que la condenación transmundial convierte a la persona en una víctima de su esencia de rechazo es una caricatura. En el molinismo, la condenación transmundial significa que, en todos los mundos factibles en los que esa persona existe, ella libremente rechaza la gracia. No es que Dios no pueda transformarla. Dios podría transformarla si Él quisiera anular su libertad, pero no está dispuesto a hacerlo porque respeta el don de la autodeterminación. Dios no falla en salvarla. Más bien, no la salva, porque no puede crear un mundo en el que ella libremente acepte la gracia. Y puesto que la salvación requiere una respuesta libre de fe, Dios no violenta esa libertad. La persona es plenamente responsable porque su rechazo es autodeterminado. Por otro lado, el calvinismo sí que convierte a la criatura en una marioneta. Si Dios otorga gracia irresistible, la criatura es salvada, sin posibilidad de resistencia. Si no la otorga, se condena inevitablemente. El destino depende enteramente de un decreto inescrutable, no de la respuesta libre. La condenación transmundial, en contraste, muestra que la justicia de Dios se satisface porque el réprobo es alguien que nunca habría aceptado la gracia libremente. Finalmente, se acusa al molinismo de pelagianismo o de hacer que el hombre se jacte de su salvación. Nada más lejos de la doctrina cristiana. El molinismo afirma que el hombre caído está espiritualmente muerto y que sin la gracia preveniente de Dios nadie puede volverse a Cristo. Pero esa gracia, que Dios concede a todos, es resistible.
La fe salvadora es un don de Dios en el sentido de que es posibilitada y sostenida por la gracia, pero requiere el asentimiento libre del hombre. Esta cooperación no es meritoria, porque todo el poder proviene de Dios. Así como un mendigo que acepta una limosna no se jacta de haberla ganado, el pecador que acepta la gracia no se jacta de su propia justicia. La diferencia entre el que se salva y el que se pierde no es una buena voluntad autónoma, sino la respuesta libre a la gracia que Dios soberanamente ofrece. En el calvinismo, la diferencia es únicamente el decreto divino, lo que hace que la condenación sea obra de Dios, no del hombre. Mi oponente insiste en que el molinismo engrandece la soberanía de Dios al presentarlo como un hábil estratega que maniobra entre las decisiones humanas. Sin embargo, lo que él describe no es soberanía, es gestión de crisis. Si Dios debe buscar un mundo factible entre un abanico de posibilidades que él no controla totalmente, entonces Dios es un arquitecto limitado por la calidad de sus materiales. Se me acusa de presentar a un Dios con una voluntad secreta que contradice la revelada. No hay contradicción, sino distinción de niveles. Un juez terrenal puede desear sinceramente, por humanidad, no tener que sentenciar a un criminal, pero por su cargo y compromiso con la justicia, decreta su condena. En el calvinismo moderado, la oferta del Evangelio es sincera. Todo el que crea será salvo. Pero la realidad antropológica es que nadie quiere creer por sí mismo. Si Dios se limitara a ofrecer una gracia irresistible a todos, como sugiere el molinismo, el cielo estaría vacío. El amor de Dios no es un deseo pasivo y sentimental. Es un amor redentor y eficaz que busca y salva lo que se había perdido. El molinismo ofrece una salvación posible para todos, que termina siendo una salvación real, para nadie si no fuera por la supuesta buena elección del hombre. Mi contrincante afirma que el conocimiento medio no es un reporte pasivo, sino autoconciencia divina. Pero el problema persiste. Si la verdad de que Pedro elegirá a Cristo en la circunstancia X no está determinada por Dios, entonces la verdad existe con independencia del Creador. Dios se convierte en un espectador de verdades que Él no ha establecido. En la teología reformada, la aseidad de Dios exige que nada exista, ni siquiera una verdad lógica sobre el futuro, que no tenga su fuente en su voluntad soberana. El conocimiento de Dios es exhaustivo porque su plan es exhaustivo. El molinismo intenta colocar una cuña de independencia humana entre el conocimiento de Dios y su decreto, pero al hacerlo, debilita la base misma de la omnisciencia. Es común el uso de la palabra marioneta para atacar nuestra postura. Pero ¿es una marioneta el Lázaro resucitado por Cristo? ¿Acaso Lázaro fue violentado en su libertad al recibir la vida? No. Fue liberado de la muerte. El molinismo asume que la libertad consiste en la capacidad de elegir lo contrario. Libertad libertaria. Nosotros afirmamos que la libertad consiste en actuar según los deseos del corazón. El hombre natural desea el pecado y lo elige libremente. Dios, en su gracia irresistible, no obliga al hombre a ir al cielo pateando y gritando. Dios cambia el deseo del corazón para que el hombre corra libremente hacia Cristo. La reprobación, por tanto, es dejar al hombre en la libertad de su propia rebelión. Aquí llegamos al punto crítico. Si dos personas escuchan el mismo sermón y una se salva y la otra no, ¿cuál es la razón última? El molinismo dice: la diferencia está en el hombre, que decidió no resistir la gracia. El calvinismo dice: la diferencia está en Dios, que decidió otorgar a uno lo que no le debía a ninguno. El molinismo termina por dar al hombre el voto de calidad en su propia salvación. En nuestra fe, la jactancia queda excluida no porque el hombre sea un mendigo que acepta una limosna, sino porque el hombre era un cadáver que fue devuelto a la vida por un decreto real. La gloria de la justicia de Dios resplandece en los réprobos, porque su condena es el resultado de su pecado voluntario, pero la ejecución de ese juicio es un acto soberano de un Dios que no deja nada al azar. La réplica calvinista ha afinado sus objeciones, pero al hacerlo ha puesto de manifiesto, con mayor nitidez aún, las aporías internas de su sistema. Permítaseme abordar los 4 puntos planteados, mostrando que el calvinismo moderado, lejos de salvaguardar la gloria de Dios, la compromete de manera innecesaria. Se nos dice que el Dios molinista es un arquitecto limitado por la calidad de sus materiales. La analogía es ingeniosa, pero engañosa.
En el molinismo, Dios no está limitado por nada ajeno a su propia naturaleza. Dios elige soberanamente qué mundo actualizar de entre los lógicamente posibles. Los contrafácticos de libertad no son materiales defectuosos que Dios encuentra. Son las descripciones de cómo las criaturas libres responderían en diversas circunstancias. Dios conoce estas verdades en virtud de su omnisciencia natural, no porque las descubra en un cosmos platónico. La decisión de crear un mundo con criaturas libres es una decisión divina de permitir que existan agentes con autodeterminación. Lejos de ser una limitación, es una manifestación de la generosidad divina. Dios no quiere súbditos autómatas, sino hijos que respondan libremente a su amor. El calvinismo, en cambio, presenta a un Dios que decreta cada evento, incluida la caída y la no aplicación de la gracia salvadora. Si todo está decretado positivamente, la historia es un guión divino donde Dios es el único actor. Eso no es soberanía, es monocausalidad divina que absorbe la responsabilidad humana. Mi oponente recurre a la analogía del juez que, por humanidad, desearía no condenar, pero por justicia, decreta la sentencia. Esta analogía falla estrepitosamente cuando se traslada al decreto eterno. Un juez humano no decreta que el criminal cometa el delito, simplemente aplica la ley. En el calvinismo, Dios no solo dicta sentencias sobre el pecado, sino que decreta el estado de cosas que hace que el réprobo esté en pecado y no reciba la gracia que lo salvaría. Si Dios decreta no dar la gracia irresistible que infaliblemente salvaría al réprobo, entonces la condenación es el resultado necesario del decreto divino, no una mera respuesta judicial al pecado. ¿Cómo puede ser sincero el ofrecimiento evangélico de salvación a todos si Dios ya ha decretado que algunos no tendrán la gracia suficiente para responder? El calvinismo aquí tiene una tensión irresoluble. Predica un evangelio genuino a todos, pero sostiene en su teología que Dios no desea realmente salvar a todos. El molinismo resuelve esta tensión. Dios desea antecedentemente la salvación de todos y otorga a cada persona la gracia suficiente. Que algunos rechacen esta gracia no es un fallo del deseo divino, sino una elección libre de la criatura. La sinceridad del amor de Dios queda intacta, porque Él hace todo lo necesario respetando la libertad para que todos se salven. Insiste mi oponente en que, si los contrafácticos de libertad no están determinados por Dios, entonces hay una verdad independiente de Dios que atenta contra la aceidad. Pero esta objeción confunde el contenido del conocimiento con el fundamento del conocimiento. El molinismo afirma que Dios conoce los contrafácticos de libertad porque conoce perfectamente su propia esencia, y en ella las esencias de las criaturas posibles y sus disposiciones libres en toda circunstancia. Dios no depende de una realidad externa, es su propio intelecto el que capta estas verdades necesarias. Decir que Dios establece todas las verdades llevaría al absurdo de que Dios podría hacer que 2 más 2 sea igual a 5 o que un acto libre sea a la vez determinado, lo cual es una contradicción lógica. La verdad de los contrafácticos es una verdad fundada en la naturaleza de la libertad creada y en la omnisciencia divina. No es un ídolo al que Dios deba someterse. Además, si llevamos la lógica calvinista hasta sus últimas consecuencias, tendríamos que admitir que incluso las verdades lógicas y matemáticas serían decretadas por Dios, cayendo en un voluntarismo extremo donde la misma bondad de Dios sería arbitraria. El molinismo evita ese precipicio. La analogía de Lázaro es conmovedora, pero teológicamente insuficiente. Lázaro fue resucitado físicamente sin consentimiento previo, pero su salvación espiritual no es idéntica a ese milagro. La Escritura presenta la conversión como un llamado que exige respuesta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Dios no fuerza la entrada, llama y espera. La gracia preveniente de Dios capacita al hombre muerto espiritualmente para oír y responder, pero no lo coacciona. Decir que Dios cambia el deseo del corazón de manera irresistible es admitir que Dios podría salvar a todos, pero elige no hacerlo. La conclusión es inevitable: Dios ama más a los elegidos que a los réprobos, y su amor es parcial. El molinismo, en cambio, sostiene un amor divino universal y una oferta de gracia verdaderamente suficiente para todos. Por tanto, la diferencia última no es un voto de calidad del hombre que le dé derecho a jacarse. Es la respuesta libre a una gracia que es enteramente don de Dios. El que se salva debe toda su salvación a Dios. El que se pierde debe toda su culpa a sí mismo. El calvinismo, al atribuir la diferencia al decreto divino, convierte a Dios en responsable de por qué algunos no se salvan, lo cual es incompatible con su bondad perfecta. Concluyo esta fase reiterando que el molinismo ofrece una visión de Dios más gloriosa, un Dios que reina sobre la historia sin ser el autor de la condenación, que ama sinceramente a todos y que respeta la libertad de sus criaturas hasta el punto de permitir que digan no a su amor. La gloria de la justicia divina resplandece en el juicio, pero no porque Dios haya decretado positivamente la perdición de nadie, sino porque respeta la dignidad de la elección humana.
Mi oponente insiste en que el molinismo ofrece una visión más gloriosa, pero lo hace al costo de fragmentar la voluntad de Dios y convertir la gracia en un recurso que depende, en última instancia, de la disposición del sujeto. Se nos dice que Dios no quiere súbditos autómatas. Esa es una carga retórica que ignora la realidad bíblica de nuestra condición. No somos autómatas. Somos rebeldes muertos en pecado. El molinismo propone un Dios que llama y espera. Pero un Dios que espera a que un cadáver espiritual abra la puerta es un Dios que nunca entrará. La gloria de Dios no se manifiesta en su capacidad de respetar la autonomía de una criatura caída que solo quiere huir de él. Se manifiesta en su poder para conquistar esa rebelión. El calvinismo no enseña una monocausalidad que absorbe la responsabilidad. Enseña que Dios es la causa primera, que actúa a través de causas segundas. El hombre elige lo que desea, pero es Dios quien en su soberanía decide a quién otorgar un nuevo corazón para que desee lo que es santo. Mi contrincante insiste en que hay una contradicción entre el ofrecimiento universal y el decreto particular. Pero la contradicción solo existe si asumimos que Dios debe a los hombres la capacidad de aceptar el ofrecimiento. La oferta del Evangelio es un mandato y una promesa. Cree y vivirás. Es el deber de todo hombre responder. Que Dios decida no conceder la gracia eficaz a todos no hace que su invitación sea mentirosa. Hace que su misericordia sea un regalo, no un derecho. El molinismo, al intentar hacer que Dios sea justo bajo estándares humanos de igualdad, termina haciendo que la gracia sea algo que Dios tiene que dar a todos por igual para ser considerado bueno. Eso ya no es gracia, es una obligación distributiva. El oponente afirma que los contrafácticos son verdades necesarias que Dios conoce en su esencia. Pero si la decisión de una criatura libre no es decretada por Dios, esa verdad no puede estar en la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es pura y no depende de lo que una criatura finita decida o no hacer. Al decir que estas verdades son independientes del decreto, el molinismo admite que hay una parte de la realidad, el destino eterno de las almas, que no ha sido diseñada por el Creador, sino simplemente encontrada por Él. Mi postura es más sencilla y bíblica. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. No hay verdades que se le impongan a Dios. Dios es el fundamento de toda verdad y de todo evento. Se me acusa de sostener que Dios ama más a unos que a otros. La respuesta es un rotundo sí, en el sentido de un amor de elección redentora. Dios amó al mundo de manera general, pero amó a su iglesia de manera particular, entregándose por ella. Efesios 5:25. El amor que el molinismo describe es un amor que desea salvar, pero que no salva, es un amor impotente ante la voluntad humana. Yo defiendo un amor que rescata. La condenación de los réprobos es el resultado de su propio pecado, sí, pero su exclusión del decreto de salvación es una decisión soberana de Dios que resalta la gratuidad absoluta de la salvación de los elegidos. Si Dios intentara salvar a todos y fallara, su gloria se vería empañada por su fracaso. Pero Dios nunca falla. Todos los que el Padre le dio a Cristo vendrán a Él. Termino esta fase reafirmando que la reprobación no es un error de cálculo divino, sino el ejercicio de su justicia necesaria, mientras que la elección es el ejercicio de su misericordia libre. Dios es Dios, y su gloria no depende de nuestra aprobación de sus métodos. Para mi primera pregunta, quiero llevar al sistema molinista a sus últimas consecuencias lógicas respecto a la naturaleza de la salvación. Has afirmado repetidamente que la diferencia entre el que se salva y el que se pierde radica en la respuesta libre de la criatura ante una gracia preveniente que se otorga a todos por igual. Si la gracia de Dios es la misma para el individuo A, que se salva, y para el individuo B, que se pierde, entonces la gracia no es el factor determinante en la distinción final entre ambos. Mi pregunta es la siguiente: si la gracia es idéntica en ambos casos, no se deduce necesariamente que el factor decisivo que inclina la balanza hacia la vida eterna es una virtud, disposición o buena voluntad que emana del hombre y no de Dios, convirtiendo así la fe en una obra meritoria de la autonomía humana. Agradezco la pregunta de mi honorable oponente que toca el núcleo mismo de la controversia soteriológica.
La objeción presupone que si la gracia es idéntica en los casos A y B, la diferencia última radica en una virtud o mérito autónomo del hombre. Pero esta conclusión no se sigue, por 3 razones que expondré brevemente. Primero, el molinismo distingue entre la causa eficiente de la salvación y la condición instrumental de la fe. Toda la eficacia salvífica procede de Dios. La gracia preveniente capacita, el Espíritu Santo atrae, Cristo murió por todos. La fe no es una obra que añada algo a la obra de Cristo. Es, como enseña la Confesión de Westminster en su capítulo 11, el único instrumento de la justificación. Un instrumento no posee mérito propio. Así como un mendigo que extiende la mano para recibir una limosna no puede jactarse de haber contribuido a la generosidad del donante. Así el pecador que extiende la mano vacía de la fe no añade nada a la gracia. La fe es simplemente la recepción pasiva de un don. Segundo, el factor decisivo. Si por tal se entiende la condición que actualiza la salvación, no es autónomo. En el molinismo cristiano, la no resistencia no es una cualidad positiva del alma que el hombre posea por sí mismo. Es más bien la ausencia de una obstinación activa contra la gracia. El réprobo resiste activamente. El elegido sostenido por la gracia libremente no resiste. La diferencia no es una mejor voluntad, sino una decisión libre que, aunque es del hombre, está enteramente posibilitada y sostenida por Dios. Todo el poder para creer viene de Dios. El hombre solo deja de oponerse activamente. Tercero, la Escritura excluye la jactancia no porque el hombre no crea, sino porque la fe misma es un don de Dios, en un sentido que preserva la libertad. Efesios 2, 8 y 9 dice: Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto, puede referirse a todo el complejo salvífico, incluida la fe. Pero incluso si se refiere a la fe como respuesta, el don no anula la libertad. Dios dona la capacidad de creer, el objeto de la fe, y la persuasión del Espíritu. Pero el acto de asentir es libre, y precisamente por ser libre, no es meritorio. Lo meritorio es lo que se hace por obligación o por propia suficiencia. La fe es el reconocimiento de la propia insuficiencia. La analogía del mendigo que acepta un trasplante de corazón es pertinente. El mendigo no puede jactarse de estar vivo, porque todo el poder curativo vino del médico. Sin embargo, tuvo que abrir la mano para recibir el nuevo corazón. Ese acto no le da ningún mérito, simplemente no opuso resistencia. De igual modo, la fe no es una obra que Dios recompense, sino el abandono de toda pretensión de autojustificación. En conclusión, la gracia es la causa eficaz de la salvación, la fe es la condición instrumental, no meritoria. Y la diferencia entre el que se salva y el que se pierde radica en la respuesta libre a la gracia, respuesta que es enteramente sostenida por Dios y que, por tanto, no da lugar a jactancia alguna. La gloria es solideo porque hasta la capacidad de decir sí es un don, pero la responsabilidad de él no es exclusivamente humana. Honorable oponente, mi primera pregunta es la siguiente. Usted ha defendido que la reprobación no es un acto divino positivo de infundir maldad, sino un decreto soberano de preterición por el cual Dios decide no otorgar a los réprobos la gracia irresistible que infaliblemente los salvaría. Ha insistido también en que el ofrecimiento evangélico de salvación a todos los hombres es sincero. Ahora bien, si Dios ha decretado desde toda la eternidad no conceder a ciertas personas la gracia eficaz que es necesaria y suficiente para que se conviertan, y si ese decreto es la razón última e infalible de que esas personas permanezcan en su rebelión y se condenen, ¿cómo puede ser genuinamente sincero el lamento divino sobre la perdición de esos mismos réprobos? Tal como se expresa en pasajes como Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. O en el llanto de Cristo sobre Jerusalén, en Mateo 23:37. En otras palabras, ¿cómo puede Dios expresar un deseo real de que el réprobo se salve si Él mismo ha decretado soberanamente no darle la única gracia que haría posible esa salvación? No pregunto si el réprobo es culpable de su pecado. Concedo que lo es. Sino si el deseo divino expresado en esos pasajes puede ser interiormente sincero, sin implicar una contradicción en la voluntad divina. Espero su respuesta. Agradezco la pregunta, pues me permite aclarar la distinción entre la voluntad de Dios y nuestra limitada comprensión humana de la sinceridad. Su objeción parte de una premisa antropomórfica, que para que un deseo sea sincero, debe ir acompañado de toda la fuerza ejecutiva del sujeto. Pero Dios es más complejo que un simple agente humano. Mi respuesta se divide en 3 puntos breves. En la teología reformada, distinguimos entre lo que Dios manda, su voluntad legislativa o de precepto, y lo que Dios determina que sucederá, su voluntad de decreto. Cuando Dios dice en Ezequiel 33:11 que no desea la muerte del impío, está expresando su voluntad de precepto.
El pecado y la muerte no son cosas que le agraden en sí mismas, pues contradicen su carácter santo. Dios se complace en la obediencia y en la vida. Por lo tanto, el llamado al arrepentimiento es una expresión genuina de lo que es grato a sus ojos. Que Él haya decretado soberanamente no salvar a todos no hace que su odio por la muerte sea falso. Simplemente significa que tiene propósitos mayores, como la manifestación de su justicia, que sobrepasan su deseo de bienestar para la criatura rebelde. El ofrecimiento es sincero porque la promesa es verdadera. Si el réprobo se arrepintiera, sería salvo. La oferta no es un engaño porque la puerta está realmente abierta para todo aquel que crea. El impedimento para el réprobo no es una barrera física puesta por Dios, sino la propia voluntad depravada del hombre. El llanto de Cristo sobre Jerusalén es el llanto de su naturaleza humana, perfecta, que siente compasión genuina ante la tragedia del pecado. Y es también la expresión de la bondad divina, que ofrece medios de gracia. Dios no miente al llamar. El hombre miente al decir que quiere a Dios mientras rechaza su luz. Usted ve una contradicción. Yo veo una jerarquía de deseos. Un padre puede llorar sinceramente al castigar a un hijo rebelde, deseando de corazón no tener que hacerlo, pero al mismo tiempo estar decidido a ejecutar el castigo por un compromiso inquebrantable con la justicia y el orden del hogar. Dios no es un ser unidimensional. Él puede desear sinceramente la salvación del impío en cuanto a su bondad, pero decretar su condenación en cuanto a su justicia soberana. La sinceridad divina no requiere que Dios sea un esclavo de sus afectos de misericordia. Él es libre para mostrar su gloria tanto en la gracia como en el juicio. En resumen, Dios no tiene un doble discurso, tiene un consejo perfecto. Él ofrece vida porque la vida es buena, pero decreta el juicio porque su justicia es santa. El hecho de que no otorgue la gracia eficaz a todos no anula la veracidad de su compasión, sino que resalta que la salvación es un regalo soberano y no una deuda que Él tenga con su creación caída. Mi segunda pregunta se dirige a la coherencia lógica de la soberanía divina dentro del marco del conocimiento medio. Usted sostiene que Dios es plenamente soberano porque elige actualizar un mundo de entre una infinitud de mundos posibles. Sin embargo, en su sistema, la factibilidad de esos mundos no depende de Dios, sino de los contrafácticos de libertad criatural, lo que cada persona haría libremente. Si existen mundos que son lógicamente posibles, donde, por ejemplo, todos se salvan, pero que no son factibles para Dios porque las criaturas simplemente no colaborarían en esas circunstancias, entonces la voluntad de Dios está limitada por verdades que Él no creó ni decretó. Mi pregunta es, ¿cómo puede el molinismo afirmar que Dios es el Señor absoluto de la historia si su soberanía está restringida a elegir solo entre los mundos que las criaturas le permiten crear, convirtiendo la voluntad del hombre en el límite infranqueable del poder de Dios? Responderé con precisión, pues la objeción, aunque común, reposa sobre un malentendido sutil de la naturaleza de la factibilidad y de la libertad divina. La premisa de su pregunta es que los contrafácticos de libertad son un límite que las criaturas imponen a Dios. Pero, ¿de dónde proviene la factibilidad de los mundos? Proviene de la decisión absolutamente soberana de Dios de crear criaturas dotadas de libertad, libertaria. Dios no está obligado a crear mundos con criaturas libres. Si quisiera, podría crear mundos puramente deterministas o no crear nada. Pero en su inescrutable sabiduría ha querido manifestar su gloria en un cosmos donde existan agentes con autodeterminación. Al hacerlo, establece el marco lógico de la factibilidad. Los contrafácticos de libertad no son un permiso que la criatura conceda a Dios. Son la descripción eterna, conocida por el intelecto divino, de cómo las criaturas libres ejercerían su libertad en cada circunstancia. Dios no encuentra estos contrafácticos como un obstáculo externo. Los conoce en sí mismo como el arquitecto que, al proyectar un edificio, conoce las propiedades de los materiales que él mismo decide emplear. No hay dualismo, hay autoconocimiento divino. Permítame una analogía. ¿Está Dios limitado porque no puede hacer el mal? No, su imposibilidad de pecar no es una debilidad, sino la perfección de su naturaleza santa. De igual modo, la imposibilidad de crear un mundo donde una criatura libre haga algo distinto de lo que libremente haría no es una restricción externa, sino la coherencia lógica de la decisión divina de crear libertad auténtica.
Si Dios desea la libertad genuina, desea también que los actos libres no estén causalmente determinados por Él. La factibilidad es el contorno lógico de esa decisión, no una cadena impuesta por la criatura. En el calvinismo, Dios decreta todo positivamente, pero entonces no hay libertad genuina. En el molinismo, la libertad es real, y su realidad lógica no restringe a Dios, lo honra, porque muestra a un Dios tan soberano que puede crear agentes con relativa independencia causal sin que su plan se vea frustrado. Dios conoce, por su ciencia media, todo el elenco de mundos factibles, pero es su decreto libre el que selecciona uno de ellos para ser actual. En ese mundo, cada evento, incluidos los pecados humanos, está bajo su control providencial. Dios no es un simple selector pasivo. Él es la causa primera del hecho de que ese mundo exista y no otro. Además, ordena las circunstancias precisas en las que cada persona ejercerá su libertad. Así, Dios tiene un control meticuloso sobre la historia, sin causar positivamente el mal. El réprobo se condena porque Dios, en su justicia, ha decidido crear un mundo donde esa persona, por su propio y libre rechazo, merece la condena. Dios no decreta el pecado, pero sí decreta la existencia del mundo donde ese pecado ocurre libremente. Usted pregunta qué pasa si hay un mundo lógicamente posible donde todos se salvan, pero no es factible. La respuesta es precisa. Si ese mundo no es factible, es porque en él al menos una criatura libre no aceptaría libremente la gracia en las circunstancias dadas. Pero Dios no puede forzar la libertad. Eso sería contradictorio. Dios no pierde soberanía por no poder actualizar un mundo imposible. Simplemente muestra que su deseo antecedente de salvación universal no implica la anulación de la libertad. ¿Es esto un límite infranqueable? No. Es la elección divina de un tipo de mundo donde la libertad tiene consecuencias eternas. Dios sigue siendo el Señor absoluto porque Él decide motu propio que el amor y la justicia se manifiesten en un cosmos con criaturas libres. Si el calvinista objeta que Dios podría haber creado un mundo determinista donde todos se salven, el molinista responde, podría, pero no habría libertad genuina, y Dios ha juzgado que un mundo con libertad es más glorioso. En conclusión, la soberanía de Dios no es tiranía causal, es gobierno sabio sobre agentes creados a su imagen, capaces de amar y de rechazar. Esa es la cumbre de su majestad. No un Dios que mueve marionetas, sino un rey que, con perfecto conocimiento y poder, teje un tapiz de gracia y libertad sin mancha alguna en su santidad. La historia es suya, de principio a fin, precisamente porque Él es el autor del mundo, no de los pecados que en él se cometen. Mi segunda pregunta es la siguiente, y busca examinar la coherencia de la justicia divina en el marco de la preterición calvinista. Usted ha afirmado que en la reprobación Dios no infunde positivamente maldad, sino que pasa por alto al réprobo, dejándolo en su estado de pecado merecedor de ira, y que la condenación es un acto de justicia, no un decreto positivo de condenación per se. Ha subrayado también que tras la caída, el hombre es espiritualmente incapaz de volverse a Dios o de hacer el bien salvífico sin la concesión de la gracia irresistible y eficaz. Ahora bien, si Dios decreta desde la eternidad no conceder esa gracia irresistible a ciertos individuos, entonces, la persistencia en el pecado y la impenitencia final de esos réprobos son consecuencias infalibles del decreto divino de preterición. No hay ningún mundo posible donde ese réprobo, bajo ese decreto, pueda arrepentirse y salvarse. La ausencia decretada de gracia es, pues, la condición suficiente de su perdición. Mi pregunta es, dado que la voluntad divina de no otorgar la gracia eficaz es la razón última e infalible de que el réprobo peque y muera en pecado, ¿cómo no es la condenación, en última instancia, un acto positivo del decreto soberano de Dios, que crea deliberadamente vasos de ira para manifestar su justicia? Y si la condenación es el resultado inevitable de un decreto divino positivo, ¿cómo se preserva la perfecta justicia de Dios al castigar eternamente a criaturas que, en virtud de su propio decreto, no podían evitar la condición, el pecado, que las hace merecedoras de tal castigo? Agradezco la pregunta, pues me permite disipar el error de bulto en el que incurre el pensamiento molinista al juzgar la justicia de Dios bajo categorías puramente humanas y contemporáneas. Usted asume que si algo es infalible según el decreto de Dios, entonces el hombre no es libre ni responsable. Esto es un error filosófico. Existe una diferencia crucial entre la necesidad de consecuencia, lo que Dios decreta sucederá, y la coacción, obligar a alguien a actuar contra su voluntad. El réprobo peca de manera infalible debido al decreto de preterición, pero peca voluntariamente. Nadie lo obliga a odiar a Dios, lo hace porque es su deseo más profundo. La incapacidad moral no es una excusa legal. Un cleptómano que no puede dejar de robar sigue siendo responsable ante la ley, porque ama el robo. Así, el hombre caído es esclavo de su pecado.
pero es un esclavo que ama sus cadenas. Dios no le debe la libertad a quien disfruta de su rebelión. Usted pregunta cómo es justo castigar a quien no podía evitar su condición. La respuesta calvinista es que el hombre ya está condenado en Adán. El decreto de preterición no crea pecadores, encuentra pecadores. La justicia de Dios no se ve comprometida por dejar que un criminal reciba la sentencia que sus actos merecen. Dios no crea seres neutros para obligarlos a pecar. Él contempla a la humanidad como una masa ya caída y culpable. Que decida rescatar a unos por pura gracia no hace que el castigo de los otros sea injusto. La justicia consiste en dar a cada uno lo que merece. El réprobo recibe justicia, el elegido recibe gracia, nadie recibe injusticia. Usted cita Romanos 9:22, y ahí reside la respuesta final. Sí. Dios crea vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notoria su justicia y su poder. La pregunta no es si es justo desde nuestra limitada perspectiva, sino si Dios tiene el derecho soberano de usar su creación para su propia gloria. Pablo responde tajantemente: ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? La justicia de Dios se preserva porque el castigo es por el pecado real y voluntario del hombre. El decreto de Dios es la causa última de la historia, pero la voluntad del hombre es la causa próxima del pecado. Dios ordena el pecado para sus fines santos, pero el hombre lo comete por sus fines malvados. En conclusión, la condenación es un acto positivo del decreto en cuanto a su ordenación soberana, pero es un acto judicial en cuanto a su ejecución. Dios es justo al castigar, porque el pecado es real, es del hombre y es voluntario. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, la encuadra dentro de un plan perfecto, donde hasta la rebelión del hombre termina sirviendo a la gloria del Creador. Para mi tercera pregunta, quiero examinar la seguridad de la salvación y el fundamento de la fe dentro de su sistema. Usted afirma que la gracia de Dios es resistible y que la salvación depende de la respuesta libre del hombre, quien debe colaborar, no resistiéndose a dicha gracia. Si la salvación no está garantizada por un decreto eficaz e inmutable de Dios, sino que pende del hilo de la voluntad humana, la cual es por definición en su sistema, voluble y capaz de rechazar mañana lo que aceptó hoy, surge una duda existencial profunda. Mi pregunta es, en el molinismo, ¿cómo puede el creyente tener una certeza absoluta de su salvación final, si ésta depende de su propia perseverancia libre, irresistible, y no de la preservación infalible de un Dios que ha decretado salvarlo a pesar de sí mismo? ¿No descansa el consuelo del molinista en su propia capacidad de mantenerse fiel en lugar de descansar en la fidelidad inquebrantable del decreto divino? Su objeción asume que la certeza solo puede fundarse en un decreto determinista que anula la libertad. Permítame mostrar que el molinismo cristiano no solo garantiza una certeza absoluta, sino que la ofrece sobre bases más bíblicas y personalmente consoladoras que el calvinismo. En el molinismo, Dios conoce por su ciencia media, antes de todo decreto creativo, qué personas perseverarán libremente hasta el fin en todas las circunstancias factibles. Cuando Dios decreta crear un mundo concreto, sabe infaliblemente quiénes serán salvos. No es que la salvación penda de un hilo, que Dios no controla. Al contrario, Dios ha elegido un mundo donde sus elegidos libremente perseveran. La certeza del decreto es tan absoluta como en el calvinismo, pero su ejecución respeta la naturaleza de la libertad creada. El decreto divino es la garantía última de que los suyos llegarán a la meta, no porque Dios los fuerce, sino porque Él conoce infaliblemente que, sostenidos por su gracia, perseverarán. La Escritura vincula la perseverancia final con la fidelidad de Dios, no con la capacidad humana autónoma. Fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Primera de Corintios 10:13, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. En el molinismo, Dios no solo inicia la salvación, sino que sostiene activamente al creyente con gracias prevenientes que aseguran su perseverancia. La cooperación humana no es una contribución meritoria, es la respuesta libre a una gracia que Dios continuamente suministra. La base de la seguridad no es la propia fidelidad, sino la promesa divina de completar la obra comenzada, sabiendo que Dios dispone las circunstancias precisas para que el creyente libremente persevere. Usted pregunta cómo el creyente molinista puede tener certeza absoluta. Respondo, la misma certeza que tiene el calvinista, pero con una base más existencialmente sana. El calvinista debe escudriñar los frutos de su vida para discernir si es un elegido o un réprobo que cree falsamente.
El molinista mira a Cristo crucificado y resucitado, confiando en que Dios es fiel a su pacto. La seguridad no viene de saber que soy impecablemente fiel, sino de saber que Dios es fiel. La fe se aferra a las promesas objetivas del Evangelio. Todo aquel que cree en Él no perecerá, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El acto de fe presente es la garantía de que, en este mundo elegido por Dios, yo soy uno de los que libremente perseverarán. Si la certeza reposara en un decreto divino que fuerza la voluntad de modo irresistible, entonces la relación con Dios sería la de un autómata, no la de un hijo que ama libremente. El Padre Celestial quiere hijos que confíen en Él, no robots programados para la obediencia. La exhortación bíblica a perseverar presupone que el creyente puede, en abstracto, apostatar. Pero Dios, en su gracia, asegura que los verdaderos hijos no lo harán. Las advertencias son medios que Dios emplea para mantenernos vigilantes y dependientes de Él. En conclusión, el molinista tiene una certeza absoluta porque descansa en el decreto soberano de un Dios que conoce infaliblemente el futuro, en la promesa divina de preservar a los suyos y en la obra objetiva de Cristo. No mira hacia adentro en busca de una fe perfecta, mira hacia arriba, al Dios fiel que ha prometido no soltar jamás a los que ha acogido en sus brazos. La gloria en la seguridad es solideo, porque hasta la perseverancia es un don de la gracia, no un mérito humano. La diferencia final entre el que persevera y el que apostata no es una capacidad autónoma, sino la libre respuesta a la gracia que Dios soberanamente otorga. La salvación es del Señor, sí, pero de un Señor que respeta y sostiene la libertad de sus hijos. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha afirmado que el ofrecimiento evangélico es sincero para todos los hombres, incluidos los réprobos, porque la promesa es verdadera. Si el réprobo se arrepintiera, sería salvo. Sin embargo, en su sistema, la conversión requiere una gracia eficaz e irresistible que Dios ha decretado no conceder a los réprobos, de modo que su arrepentimiento es, en la práctica, una imposibilidad metafísica bajo el decreto divino. La pregunta, pues, es esta. ¿Cómo puede ser verdaderamente sincero un ofrecimiento de salvación dirigido a personas a quienes Dios, por su decreto eterno, ha privado de la única gracia que haría posible que aceptaran dicho ofrecimiento? No pregunto si la promesa es formalmente verdadera. Pregunto si el acto de ofrecerla puede considerarse sincero cuando el oferente ha asegurado infaliblemente que el destinatario nunca podrá cumplir la condición requerida. Esta es la pregunta que se repite constantemente cuando se intenta juzgar a Dios con un tribunal humano. Pero mi respuesta será contundente porque la Escritura no deja lugar a dudas sobre la integridad divina. Usted asume que para que una oferta sea sincera, el destinatario debe tener la capacidad de aceptarla. Pero esto es un error lógico. Si un acreedor ofrece perdonar una deuda millonaria a un hombre que está en la quiebra absoluta, la oferta es 100% sincera y el perdón es real. Aunque el deudor no tenga ni un centavo para iniciar una negociación, el impedimento no está en la validez de la oferta, sino en la bancarrota del hombre. Dios ofrece salvación a través de Cristo. Esa salvación es real y está disponible. Que el hombre esté muerto en pecados y sea incapaz de estirar la mano no hace que la mano extendida de Dios sea un engaño. Hace que la condición del hombre sea trágica. Dios no es responsable de la incapacidad del pecador. El hombre se incapacitó a sí mismo en la caída. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este llamado externo es sincero porque expresa lo que el hombre debe hacer y lo que a Dios le agrada. El hecho de que Dios no otorgue a todos la gracia interna, el llamado eficaz, para cumplir con ese mandato no anula la sinceridad del mandato mismo. Si un rey manda a un súbdito rebelde que se rinda, el mandato es genuino y la promesa de clemencia es real, incluso si el rey sabe que el súbdito es tan orgulloso que preferirá morir antes que arrodillarse. El rey no tiene la obligación de cambiar el corazón del rebelde para que su oferta de clemencia sea considerada sincera. Usted dice que Dios priva al réprobo de la gracia. Esa palabra es engañosa. Privar implicaría que el réprobo tiene derecho a la gracia o que la desea y Dios se la quita. Pero el réprobo no desea la gracia de Dios, la aborrece. Dios simplemente decide no vencer esa resistencia. ¿Es insincero ofrecer medicina a alguien que odia la medicina y ha decidido morir? No. La medicina cura. La oferta es real. Pero el paciente elige su propia destrucción. Dios es sincero al decir venid a mí, porque todo el que va es recibido. El hecho de que solo vayan aquellos a quienes Él atrae no es una falta de sinceridad, sino un acto de misericordia inmerecida hacia los elegidos. En conclusión, la sinceridad de Dios no depende de la autonomía del hombre.
Dios es veraz porque su promesa se cumple en todo aquel que cree. Que Él nos salve a todos no es un engaño, es el ejercicio de su libertad soberana sobre una humanidad que no quiere ser salvada. La culpa del rechazo es del hombre, la gloria de la fe es de Dios. Para esta pregunta quiero abordar la cuestión de la suerte moral y el azar en el sistema molinista. Usted sostiene que Dios busca en su conocimiento medio qué personas aceptarían libremente la gracia en determinadas circunstancias y luego elige actualizar el mundo donde esas circunstancias ocurren. Esto implica que la salvación de un individuo depende críticamente de las circunstancias, el momento histórico, la familia, la cultura o el estado de ánimo en las que Dios lo coloca. Mi pregunta es, si una persona se salva en el mundo A porque las circunstancias favorecieron su decisión, pero esa misma persona se habría condenado en el mundo B bajo circunstancias distintas, ¿no se convierte la salvación en un producto del azar geográfico o circunstancial orquestado por Dios, haciendo que la diferencia final entre el cielo y el infierno dependa de la suerte de haber nacido en el contexto adecuado y no de la gracia soberana o de la voluntad pura? El molinismo no concibe a Dios como un jugador de dados que arroja a las almas en contextos aleatorios y espera a ver qué sucede. Dios, en su ciencia media, conoce perfectamente cómo cada individuo respondería en cada constelación posible de circunstancias. Al elegir actualizar un mundo concreto, Dios no se limita a seleccionar un escenario prefabricado. Él ordena activamente las circunstancias de cada vida, la familia, la época, la cultura, los encuentros providenciales, con vistas a un fin salvífico. Esto significa que para cada persona, Dios dispone las circunstancias que maximizan la posibilidad de una respuesta libre a la gracia, sin forzarla jamás. Lejos de ser un azar geográfico, la ubicación de cada individuo en el tapiz de la historia es fruto de una sabiduría infinita que pondera todas las variables. Si una persona se salva en el mundo actual, no es porque tuvo suerte de nacer en el contexto adecuado. Es porque Dios, que conoce perfectamente su corazón, la ha colocado exactamente en las circunstancias donde Él sabía que libremente respondería. Y si otra persona se pierde, no es porque Dios la haya colocado en un contexto desfavorable, sino porque en todo contexto factible habría rechazado la gracia. La responsabilidad última sigue siendo de la criatura. Usted plantea un escenario hipotético. Una persona que se condena en el mundo actual podría haberse salvado en un mundo B, con circunstancias distintas, y Dios simplemente no actualizó ese mundo. Pero el molinismo afirma precisamente que, para los réprobos, no existe tal mundo B. La doctrina de la condenación transmundial sostiene que hay personas que en todos los mundos factibles en los que existen y son libres, rechazan la gracia divina. No importa cuán favorables sean las circunstancias, su libre disposición fundamental es de rechazo. Por tanto, Dios no podía crear un mundo donde esas personas se salvaran libremente. Hacerlo requeriría violentar su libertad, lo cual Dios no hace. Así, no hay mala suerte para el réprobo. Su condenación es el resultado de una obstinación que se manifiesta en toda situación posible. La diferencia entre el cielo y el infierno no depende de una lotería de circunstancias, sino de la libre respuesta del corazón humano a la gracia. Respuesta que Dios conoce desde la eternidad y que ha tomado en cuenta al decretar el mundo actual. La Escritura enseña que Dios juzgará a cada uno según la luz que ha recibido. Esto implica que nadie será condenado por no haber oído el Evangelio si no tuvo oportunidad real, sino por haber rechazado la luz natural y la ley escrita en su corazón. El molinismo ofrece el marco metafísico perfecto para comprender esta enseñanza. Dios, en su ciencia media, sabe cómo cada persona habría respondido al Evangelio y provee las gracias necesarias para que todos tengan la posibilidad real de salvación según las circunstancias en que Él los ha colocado. Esto no hace la salvación dependiente del azar, sino de la justicia distributiva de un Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y que da a cada uno según su capacidad de respuesta. El que se pierde por su culpa. El que se salva por la gracia de Dios, que ha dispuesto circunstancias donde su respuesta libre es posible sin coacción. La verdadera arbitrariedad estaría en un sistema donde Dios decreta salvar a unos y condenar a otros sin consideración alguna de su respuesta libre. Eso sí sería una lotería divina. El molinismo, en cambio, muestra a un Dios que toma en serio la libertad y las circunstancias de cada alma, y que obra con sabiduría y justicia perfectas para llevar a cabo su plan salvífico universal sin manchar su santidad ni violentar la voluntad humana.
Mi pregunta es la siguiente. Usted ha subrayado con razón que Dios es amor y ha insistido en que ese amor es compatible con la reprobación, porque Dios desea sinceramente la salvación de todos en el nivel de la voluntad de precepto, aunque en su voluntad de decreto haya determinado no salvar a los réprobos. Ahora bien, si Dios es amor en su esencia misma, y si ese amor no es un mero atributo funcional, sino la definición de su ser, ¿cómo puede un acto positivo de su voluntad, el decreto eterno de preterición, que asegura infaliblemente la condenación de ciertas personas para manifestar su justicia y poder, ser compatible con un amor perfecto que, según la Escritura, no se goza de la injusticia, y que sinceramente no quiere la muerte del impío? En otras palabras, ¿cómo concilia usted el decreto positivo de crear vasos de ira con la afirmación joánica de que Dios, en su naturaleza más íntima, es amor? Esta pregunta es el corazón del conflicto entre la teología centrada en el hombre y la teología centrada en Dios. Usted asume que el amor de Dios debe funcionar como el amor sentimental de una criatura. Pero el amor de Dios es un atributo de su perfección que siempre actúa en armonía con su justicia y su santidad. Cuando decimos que Dios es amor, no queremos decir que Dios sea un prisionero de un afecto benevolente que le impida actuar con justicia. En Dios, el amor es la entrega perfecta de sí mismo a su propia gloria. Dios se ama a sí mismo, por encima de todo. Por lo tanto, el amor de Dios se manifiesta de dos maneras: como misericordia hacia los elegidos, y como justicia hacia los elegidos y como justicia hacia los réprobos. Dios no se goza de la injusticia, del pecado del hombre. Dios se goza en la manifestación de su propia justicia al castigar ese pecado. El amor de Dios, por su propia santidad, requiere que el pecado no quede impune. Usted intenta elevar el amor por encima de la justicia, pero en Dios no hay jerarquías de esencia, sus atributos son uno en su simplicidad divina. Sin embargo, en la economía de la redención, Dios ha decidido que su gloria sea revelada a través del contraste. ¿Cómo conoceríamos la profundidad de su gracia si no viéramos la severidad de su justicia? ¿Cómo sabríamos que el amor de Dios es un regalo inmerecido si no existieran aquellos que reciben lo que justamente merecen? Los vasos de ira sirven para que los vasos de misericordia comprendan la magnitud del amor particular que han recibido. El amor de Dios brilla más intensamente sobre el fondo oscuro de su juicio justo. Debemos ser bíblicamente honestos. La Escritura habla de un amor especial de Dios. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este aborrecimiento no es un odio malicioso, sino un amor de preterición. Es la decisión soberana de no otorgar el favor redentor. Dios ama a toda su creación con un amor de providencia, pero ama a su pueblo con un amor de salvación. Si Dios estuviera obligado por su amor a salvar a todos, entonces el amor dejaría de ser un acto de gracia, libre para convertirse en una obligación necesaria de su naturaleza. Un amor que Dios tiene que dar no es amor, es un pago. En conclusión, el decreto de preterición no contradice que Dios sea amor, porque Dios es glorificado tanto en la salvación como en el juicio. La justicia es la expresión del amor de Dios por lo que es recto. Castigar el pecado es un acto santo. Dios no crea vasos de ira porque le falte amor, sino porque su amor por su propia gloria y justicia exige que la rebelión tenga una respuesta judicial. La verdadera maravilla no es que algunos se pierdan, sino que, siendo todos pecadores, Dios haya decidido amar a cualquiera de nosotros. Para mi quinta y última pregunta, quiero llevar el debate al terreno de la gracia y la gloria final. Usted ha defendido que el molinismo es más glorioso, porque presenta a un Dios que respeta la libertad humana. Sin embargo, en su sistema, la diferencia última entre el cielo y el infierno no la marca el poder de la gracia, sino el sí o el no de la criatura ante una gracia que es igual para todos. Si esto es así, cuando estemos en la gloria eterna, el redimido tendrá que reconocer que Él está allí porque, a diferencia del que se perdió, Él hizo buen uso de la gracia o no se resistió. Mi pregunta final es si la diferencia definitiva entre la salvación y la condenación depende de la respuesta del hombre y no del decreto soberano de Dios. ¿Cómo puede el molinismo evitar que, en el cielo, el hombre comparta una pequeña parte de la gloria con Dios, sabiendo que su propia decisión fue el factor determinante que hizo que la gracia de Dios fuera eficaz en su vida y no un fracaso?
Permíteme mostrar que, precisamente en el molinismo creactiano, esta máxima resplandece con mayor coherencia que en el determinismo calvinista. La gracia preveniente es la causa eficiente de todo el proceso salvífico, desde el primer movimiento de fe hasta la perseverancia final. La respuesta libre del hombre, lejos de ser una obra que añada algo a la gracia, es simplemente la condición instrumental que recibe el don. Como ya he señalado, la fe es una mano vacía que no contribuye nada al contenido del regalo. La diferencia entre el que se salva y el que se pierde no estriba en que uno tuviera una mejor voluntad que le hiciera merecedor del cielo. Ambos son igualmente indignos. La diferencia radica en que uno, sostenido por la gracia, libremente no resistió, mientras que el otro libremente resistió. Pero el no resistir no es una obra, es la ausencia de una oposición activa. No hay aquí materia de jactancia, como no la hay en el mendigo que recibe una limosna frente a otro que la rechaza. Aquí está el punto crucial. En la gloria, la conciencia del redimido no será «yo me salvé porque», a diferencia del réprobo. «Yo dije que sí». Será, más bien, «estoy aquí por pura gracia». Incluso mi sí fue un don de Dios. ¿Cómo es esto posible sin determinismo? Porque el molinismo distingue entre don y determinación causal. Un don puede ser libremente aceptado sin dejar de ser don. La Escritura enseña que nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y que la fe no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. El acto de fe es producido por el Espíritu, pero no de modo irresistible. Es un don que el creyente en el cielo reconocerá como tal. La visión beatífica destruirá todo orgullo, y los redimidos proclamarán unánimemente: «No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria». Salmo 115:1. Usted objeta que si la respuesta humana es el factor determinante, entonces el hombre comparte la gloria. Pero, ¿qué entender aquí por factor determinante? En el orden de la causalidad, Dios es la causa primera que pone todo el ser de la salvación. La respuesta humana no es una causa concurrente autónoma, es una causa dependiente de la gracia preveniente. La decisión humana no hace que la gracia sea eficaz. La gracia ya es eficaz en ofrecer el poder para creer. Lo que hace la voluntad es simplemente no frustrar esa eficacia. La analogía del trasplante de corazón es iluminadora. El cirujano pone todo el poder curativo. El paciente simplemente no se arranca el nuevo corazón. ¿Se jactará el paciente de estar vivo porque no se resistió al trasplante? Sería absurdo. En el cielo los redimidos sabrán que todo el poder vino de Dios, y que su no resistencia no fue mérito propio, sino la obra de la gracia, que los preservó de la obstinación. El molinismo no da al hombre ninguna porción de la gloria, que solo pertenece a Dios. La salvación es enteramente del Señor, desde su plan eterno basado en la ciencia media, hasta la concesión de la gracia, la iluminación interior y la consumación final. La respuesta libre no es una contribución meritoria, sino la condición que Dios mismo ha establecido para que el amor sea amor, la libertad. Y en el cielo, esa libertad será vista como el mayor de los dones, aquel que permite a los redimidos amar a Dios sin coacción y por tanto glorificarle con un amor verdaderamente filial. La gloria será solideo, porque hasta la capacidad de glorificarle libremente es un regalo de su mano traspasada. Mi quinta y última pregunta es la siguiente, y busca explorar las consecuencias últimas de la lógica calvinista en la relación entre el decreto divino y la bondad de Dios. Usted ha defendido que Dios no es el autor del pecado ni de la condenación en sentido positivo, porque la reprobación es un acto privativo o permisivo. Dios simplemente pasa por alto a los reprobos, reteniendo la gracia eficaz que, de ser concedida, infaliblemente lo salvaría. Sin embargo, ha afirmado también que el decreto de preterición es soberano, eterno e infalible, y que sin esa gracia irresistible la conversión y la perseverancia son imposibles. Ahora bien, si la concesión de la gracia eficaz es la condición necesaria y suficiente para la salvación, y Dios decide eternamente no concederla a ciertas personas, entonces la voluntad divina de no salvar es la causa última e infalible de que esas personas se condenen. No importa que el medio sea privativo, el resultado está infaliblemente asegurado por el decreto positivo de no dar la gracia. Mi pregunta final es: si Dios decreta positivamente no otorgar la gracia que Él sabe que es necesaria y suficiente para la salvación de los réprobos, ¿no se sigue lógicamente que Dios decreta positivamente su condenación, aunque sea por vía de omisión? Y si es así, ¿cómo puede un decreto divino que asegura infaliblemente la condenación eterna de personas creadas por Él ser compatible con la declaración bíblica de que Dios es amor y de que no quiere la muerte del impío? Esta es la pregunta final que siempre intenta sentar a Dios en el banquillo de los acusados, juzgándolo bajo la vara de la lógica humana. Responderé con la claridad que exige la soberanía divina. Usted dice que si Dios no otorga la gracia necesaria,
Él es la causa de la condenación por vía de omisión. Como calvinista moderado, no rehuyo de la palabra. La reprobación es, en efecto, un decreto soberano. Dios no es un espectador pasivo. Él es el Señor que decide a quién mostrar misericordia y a quién dejar en su justicia. Pero hay una distinción moral infinita entre causar el pecado y decretar el juicio. Dios no es el autor de la maldad del réprobo. El réprobo es el autor. Dios simplemente decide, por razones santas, no intervenir para salvar a ese individuo de sí mismo. Que el resultado sea infalible no lo hace injusto. Si un gobernador decide no indultar a un criminal condenado a muerte, el gobernador no es el asesino del criminal. La ley y el crimen del hombre son la causa de su muerte. El gobernador simplemente deja que la justicia siga su curso. Usted vuelve a citar que Dios es amor, y Ezequiel 33:11. Mi respuesta sigue siendo la misma. El amor de Dios no es un sentimiento que anule su justicia. Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Su amor es, ante todo, un amor por su propia santidad y por su propia gloria. Dios no tiene el deber de amar a los rebeldes con un amor redentor. Si lo tuviera, la gracia dejaría de ser gracia y se convertiría en una obligación. La sinceridad de Ezequiel 33:11 reside en que a Dios no le produce un placer sádico, el sufrimiento del impío en sí mismo. Pero Dios sí se deleita en la manifestación de su justicia. Su voluntad de decreto es superior a su deseo de bienestar para la criatura, porque su gloria es el fin supremo de todo lo que existe. Usted pregunta cómo es compatible la condenación infalible con la bondad de Dios. Es compatible porque Dios es el estándar de lo que es bueno. Lo que Dios hace es bueno porque Él lo hace. Si Dios decide crear un universo donde su justicia sea tan visible como su misericordia, ¿quiénes somos nosotros para decir que eso es malo? La lógica molinista intenta salvar a Dios de parecer injusto ante los hombres. El calvinismo simplemente deja que Dios sea Dios. La condenación de los réprobos resalta, por contraste, la inmensidad de la gracia hacia los elegidos. Sin el trasfondo de la justicia, la gracia no sería asombrosa, sería lo normal. Dios decreta la condenación de los réprobos como un acto de su justicia soberana sobre pecadores voluntarios. Esto no contradice su amor, sino que lo pone en su contexto bíblico correcto. Un amor que es libre, que es soberano y que no se debe a nadie. Dios es glorificado tanto en el cielo como en el infierno, porque en ambos lugares su carácter, ya sea en misericordia o en justicia, se manifiesta perfectamente. La salvación es del Señor, y el juicio también le pertenece. Al concluir este debate, es necesario despejar la niebla de las concesiones filosóficas para regresar a la roca firme de la revelación. El molinismo ha sido presentado aquí como un sistema que salva la reputación de Dios, pero al intentar hacerlo, termina sacrificando la esencia misma de su soberanía y la gratuidad absoluta de su gracia. Mi oponente insiste en que la no resistencia es una mera condición instrumental, comparándola con un mendigo que recibe una limosna. Sin embargo, la lógica es implacable. Si ante una misma gracia suficiente, Pedro se salva y Judas se condena, la variable determinante no es la gracia, sino Pedro. En el sistema molinista, Pedro tiene algo de qué jactarse frente a Judas. Él tuvo la sabiduría o la humildad de no resistir. En el calvinismo, la diferencia no radica en el hombre, sino en la gracia eficaz. Pedro no es más sabio que Judas. Pedro fue resucitado espiritualmente por un acto soberano de Dios. La gloria es solideo porque Dios no solo ofrece la salvación, sino que crea la fe para recibirla. El molinismo deja a Dios a la puerta, esperando el permiso de la criatura. El calvinismo presenta al rey que entra y transforma el corazón de piedra en uno de carne. Se ha argumentado que existe una condenación transmundial y que Dios no puede salvar a ciertas personas sin violentar su libertad. Esto presenta a un Dios limitado, maniatado por las decisiones de sus propias criaturas. El Dios de la Biblia, en cambio, es aquel que hace todo lo que quiere, en el cielo y en la tierra. Afirmar que ya había hombres que Dios no pudo colocar en un mundo donde se salvaran es negar que el corazón del hombre está en la mano del Señor. El calvinismo no teme decir que la salvación depende del decreto divino y no de la suerte de encontrar un mundo factible donde el hombre decida colaborar.
Dios no es un estratega que busca mundos posibles. Dios es el creador que determina la realidad. Se nos acusa de presentar a un Dios cuya bondad es difícil de conciliar con los vasos de ira. Pero la justicia no necesita disculpas. Un Dios que ama la justicia debe aborrecer el pecado y manifestar su juicio. El calvinismo reconoce que la preterición, pasar por alto a los réprobos, es un acto de justicia, mientras que la elección es un acto de pura misericordia. El amor de Dios no es un humanismo cósmico, es una santidad ardiente. Dios es amor, pero su amor se derrama de manera especial sobre su pueblo. Si el amor de Dios fuera una obligación de salvar a todos por igual, la cruz no sería un acto de amor libre, sino una deuda pagada. El calvinismo exalta el amor de Dios precisamente porque es particular e invencible. El molinismo ofrece un Dios que respeta tanto la libertad humana que termina siendo un espectador de la misma, orquestando circunstancias con la esperanza de una respuesta positiva. El calvinismo presenta al Dios de las Escrituras, aquel que no solo conoce el futuro, sino que lo decreta, aquel que no solo ofrece vida, sino que la comunica poderosamente. Al final del día, la pregunta es, ¿quién tiene la última palabra en la salvación? Si la respuesta es el hombre, tenemos un sistema humanista vestido de teología. Si la respuesta es Dios, tenemos el Evangelio de la Gracia. En el cielo no diremos, gracias, Señor, por ponerme en las circunstancias adecuadas donde yo pude elegirte. Diremos, gracias, Señor, porque cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, me diste vida por tu sola voluntad. La soberanía de Dios no es una doctrina oscura que debamos esconder. Es el consuelo final del creyente. Nuestra seguridad no descansa en nuestra no resistencia de ayer, sino en el decreto inmutable de un Dios que nos amó antes de la fundación del mundo. Eso es todo. He finalizado. Hemos llegado al término de este intenso y, confío, mutuamente edificante debate. A lo largo de estas rondas, el calvinismo moderado ha desplegado una defensa coherente y piadosa de su visión de la soberanía divina. Sin embargo, permítaseme recoger los hilos de la argumentación para mostrar que el molinismo cristiano no solo resiste las objeciones planteadas, sino que ofrece una visión de Dios más bíblica, más coherente y sobre todo más digna de ser amada. La pregunta que nos ha ocupado es si la condenación de los réprobos es un acto positivo del decreto divino o el resultado de la libre voluntad humana. Mi oponente ha concedido, con honestidad, que en el calvinismo la reprobación es un decreto soberano por el cual Dios decide no otorgar la gracia irresistible que salvaría infaliblemente al réprobo. Ha calificado este decreto de privativo o permisivo, pero ha admitido que es la voluntad divina la que asegura infaliblemente el resultado final. Esto, lógicamente, hace de Dios la causa última de la condenación, por más que se vista con el lenguaje de la preterición. Si la gracia eficaz es necesaria y suficiente para la salvación, y Dios decreta no darla a ciertas personas, entonces Dios decreta no darla a ciertas personas, entonces Dios decreta positivamente, aunque por vía de omisión deliberada, que esas personas se condenen. La conclusión es inevitable. En el calvinismo, la diferencia última entre el cielo y el infierno no es la respuesta humana, sino el decreto inescrutable de Dios. El molinismo, en cambio, sostiene que Dios ofrece a todos una gracia verdaderamente suficiente y que la diferencia última radica en la libre respuesta de la criatura. Respuesta que Dios conoce desde la eternidad por su ciencia media, pero que no causa. La condenación es, por tanto, el fruto amargo de la libertad humana, no el resultado de un decreto divino positivo. La Escritura proclama sin ambajes que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. Jesús llora sobre Jerusalén porque quiso juntar a sus hijos, y no quisisteis. Estos pasajes presentan a un Dios que desea sinceramente un bien que es libremente rechazado. El calvinismo, al introducir una voluntad secreta de decreto que contradice la voluntad revelada, convierte estas declaraciones en un misterio insondable que roza la contradicción. El molinismo, con su distinción entre la voluntad antecedente condicional y la voluntad consecuente, toma estos textos en su sentido llano y genuino. Dios ama sinceramente a todos, ofrece a todos la gracia, y se lamenta cuando esa gracia es rechazada. No hay doble discurso. Hay un Dios cuyo amor es tan puro que respeta la libertad de sus criaturas. El calvinismo enfrenta una tensión irresoluble. Si Dios decreta positivamente la condenación de los réprobos para manifestar su justicia, ¿cómo puede ser que no se goza de la injusticia y que es amor? Mi oponente ha respondido que Dios se ama a sí mismo y a su propia gloria por encima de todo, y que la condenación sirve de telón de fondo para resaltar la gracia.
Pero esto convierte a las criaturas en meros instrumentos de un designio divino que las usa sin consideración de su bien. Un Dios que crea vasos de ira para destrucción, sin tener en cuenta su respuesta libre, es un Dios cuya bondad resulta difícilmente conciliable con el amor que la Escritura le atribuye. El molinismo, en cambio, enseña que Dios no crea a nadie para la condenación. Su voluntad antecedente es la salvación universal. Solo ante la obstinación libre de la criatura, Dios, en su justicia, permite la condenación como el resultado natural de esa elección. La doctrina de la condenación transmundial refuerza esta idea. Hay personas que, en todos los mundos factibles, rechazan libremente la gracia. Dios no puede salvarlas sin violentar su libertad, y en su sabiduría decide crear un mundo donde esas personas existen, pero su condenación es el fruto de su propia elección, no de un decreto divino arbitrario. Así, la justicia divina se satisface plenamente, y el amor de Dios queda intacto. Ambos sistemas desean exaltar la gloria de Dios. El calvinismo lo hace subrayando la soberanía absoluta del decreto. El molinismo mostrando a un Dios que reina sobre la historia sin ser el autor del pecado ni de la condenación. Pero, ¿cuál es más glorioso? ¿Un Dios que decreta positivamente la perdición de multitudes para que su gracia brille por contraste? ¿O un Dios que, respetando la libertad humana, obra con sabiduría infinita para salvar a todos los que libremente responden a su amor? El Dios molinista no es un espectador pasivo, sino el Señor que, por su ciencia media, elige el mundo donde su plan redentor se cumple a la perfección, llevando a la salvación a un número incontable de almas que, de otro modo, habrían perdido. La gloria de la misericordia brilla en los que se salvan. La gloria de la justicia resplandece en los que por su culpa se pierden. Todo ello sin mancha alguna en la santidad divina. Finalmente, el molinismo ofrece una seguridad de salvación igualmente firme, pero existencialmente más sana. El creyente molinista no necesita escudriñar los decretos eternos, ni buscar en sí mismo los signos de una elección incondicional. Descansa en la fidelidad de Dios, que ha prometido completar la obra comenzada, y en las promesas objetivas del Evangelio. Sabe que su perseverancia está garantizada no por su propia fuerza, sino por la gracia de un Dios que, habiendo conocido desde siempre su libre respuesta, ha decretado llevarlo seguro a la meta. La confianza no está en la volubilidad humana, sino en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. El molinismo presenta una visión de Dios más coherente con la revelación bíblica, más respetuosa de la libertad humana y más exaltadora de su perfecto amor y justicia. Dios no es el autor de la condenación, es el salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. La culpa de la perdición recae enteramente sobre la criatura que rechaza la gracia. La gloria de la salvación, enteramente sobre Dios, que la concede. Que esta verdad nos mueva a la adoración humilde y a la proclamación fiel de un evangelio que es genuinamente para todos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este debate. Dale like y comparte con tus amigos.